Man of Steel está en terreno pantanoso, muchos la odian, una cantidad increíblemente grande de gente la ama, y con la salida de la película de Superman 2025, las discusiones sobre qué versión es mejor o peor se pusieron muy intensas. Por eso, me entró una curiosidad enorme y unas ganas tremendas de entender el punto de vista de ambos lados, y después de 12 años, por fin, me di el gusto de verla, y la verdad, creo que llego a una conclusión que no le va a gustar a todos. Así que espero que tengan su cafecito listo, porque en Big 2026 voy a hablar del Superman de Zack Snyder. El planteamiento de la debacle de Krypton con Jor-El y Lara enviando a su hijo a la Tierra es buenísimo. El contexto político y la construcción del mundo de Krypton son muy destacados, porque da una explicación de la tragedia de su sociedad. Yo, al ser alguien que sabía muy poco del origen de Superman, sentí que esta fue una forma grandiosa de presentarlo. Desafortunadamente no tengo una referencia clara para compararlo. Lo más cercano es la escena de Bugs Bunny en el show de los Looney Tunes cuando le dice a Lucas dónde nació. ¿Vienes del planeta Krypton? ¡No, bobo! ¡Esa es la historia de Superman! Ver a Jor-El en pleno golpe de estado recolectar el códex con absoluta convicción en su decisión y a Lara dudando incluso por un momento sobre si están haciendo lo correcto es magnífico. Ese pequeño instante de duda de Lara le da un peso enorme al sacrificio de ambos, porque deja claro que no es una decisión fría, están apostando todo por su hijo, al que seguramente nunca vuelvan a ver. El segundo gran punto fuerte de la película también está planteado desde esta misma introducción, Zod. Zod no es en su mayoría malo por elección, es malo por diseño, y eso lo vuelve trágico. Él no quiere dominar por ego, quiere cumplir su función, asegurar la supervivencia de Krypton cueste lo que cueste. Lástima que justo un tema central tanto en Zod como el propio Clark se mancha un poco en la introducción, y curiosamente sea demostrado por otro de los personajes más destacados, Jor-El. El concepto es claro. Los kryptonianos, en su intento de crear una civilización perfecta, desarrollaron el nacimiento artificial, dejando una función predeterminada para cada individuo. Por eso Kal es tan especial, fue el primer nacimiento a la antigüita en siglos, el primero con verdadero libre albedrío. Sin embargo, aquí aparece una contradicción. Ver a un kryptoniano destinado a ser científico como Jor-El humillar de forma tan contundente a soldados diseñados para el combate es raro. No es solo que escape usando inteligencia o algún truco, es que gana enfrentamientos directos, incluso contra el propio Zod. Y eso, bajo la lógica interna que la película establece, no cuadra. Se lo dejo pasar porque es máximo décimo meridio, pero aún así mancha un poco la coherencia del concepto que la misma película quiere defender. Aun con ese detalle y otros, la introducción me encanta. Ahora sí voy con los problemas principales que no me gustaron en esta película, Clark y Jonathan Kent. La mayoría de las acciones de Clark no terminan de corresponder con la narrativa que la propia película plantea. Se nos insiste constantemente en la idea de mantenerse en el anonimato, pero ese concepto se mancha desde el momento en el que Clark va ayudando gente de forma completamente random. Entiendo la intención, mostrar a un Clark que quiere ayudar, que siente esa necesidad moral incluso antes de ser Superman. El problema es la ejecución, porque muchas de las cosas que hace no son nada discretas. Salvar personas en una base petrolera mostrándose de lleno o destruir de forma exagerada un camión de un trailero choca directamente con esa idea de pasar desapercibido. La película quiere que entendamos que Clark no quiere ser descubierto, pero luego lo pone a hacer actos tan llamativos que termina siendo absurdo dentro de esa lógica. A esto se suman pequeños detalles que, aunque parecen irrelevantes, dicen muchísimo del personaje. Por ejemplo, cuando roba ropa sin ningún tipo de remordimiento. Un detalle mínimo como dejar dinero habría cambiado por completo la sensación que transmite Clark en ese momento. Sí, sé que venía de nadar kilómetros y no traía nada, pero justo ahí es donde el guión pudo haber sido mejor. Incluso un pequeño gesto de duda o de remordimiento habría funcionado. Los pequeños detalles importan, y en un personaje como Superman importan todavía más. En medio de todo esto aparecen los flashbacks de su infancia, y aquí quiero ser claro, el único que me parece completamente sólido sin ningún tipo de problema es cuando Clark despierta sus poderes. Esa sensación es durísima, te mete de lleno en la incomodidad, el agobio y el miedo que siente Clark. Además, el momento en el que Martha llega a consolarlo funciona perfecto, punto enorme para ella. Ahora, todo lo que tiene que ver con Jonathan Kent es donde la película empieza a caerse sola. Haciendo un análisis general del personaje yo lo siento frío, distante y excesivamente preocupado por el qué dirán, por cómo reaccionará el mundo, por cómo afectará todo esto a la sociedad, en lugar de enfocarse en lo que debería ser su prioridad, su hijo. Un niño que necesita guía, valores, cariño y claridad moral.
No digo que el enfoque de Jonathan sea inválido, de hecho como idea es interesante, el problema es que opaca casi por completo su faceta como padre. Más que preparar a Clark para ser alguien que haga el bien y ayuda al mundo, parece estar metiéndole miedo constantemente. Miedo a existir, miedo a ayudar, miedo a ser visto, y eso para mí es muy extraño viniendo de quien se supone que es su mayor apoyo humano. La escena del camión es el mejor ejemplo de esto, cuando Clark le pregunta directamente si debió dejar morir a todos. Jonathan responde tal vez. O sea, ¿cómo que tal vez? Esa línea es horrible. Un simple ajuste de diálogo habría solucionado todo. Algo tan sencillo como, claro que no, pero habría transmitido exactamente el mismo dilema sin hacer ver a Jonathan como alguien extremista o realmente irresponsable. Tal como está, la respuesta es terrible. Y sí, entiendo el argumento de Jonathan sobre que el mundo cambiaría, sobre que la humanidad no estaría lista. Eso se entiende, pero eso es inevitable. El propio Jonathan cree que en algún momento Clark tendrá que mostrarse al mundo, ya sea cuando él esté listo o cuando la humanidad lo esté. Entonces, si eso va a pasar sí o sí, enfócate en el factor que sí puedes controlar, cómo educas a tu hijo. Después viene el momento en el que Jonathan le muestra cómo llegó Clark a ellos, y aquí tenemos el primer gran acierto del personaje. La conversación culmina con Clark visiblemente afectado por todo lo que ha escuchado, preguntándole si puede seguir fingiendo ser su hijo, y Jonathan responde que él es su hijo, solo que tiene otro padre ahí afuera que lo mandó a la tierra por un motivo. Ahí sí vemos el padre que ama, que acepta y que entiende. Parte de esa comprensión que sí logra transmitir Jonathan también aparece en una escena más pequeña. Por alguna razón bastante random molestan a Clark y Jonathan va a buscarlo después. Le pregunta si está bien y Clark responde que sabe que no pueden hacerle daño. Jonathan, con buen tino, le dice que sabe que no se refiere a eso. Ese intercambio es muy acertado porque reconoce que a pesar de que Clark es superpoderoso, también puede ser dañado. Cuando Clark admite que quiso pegarles, Jonathan responde que en parte él también quiso que lo hiciera, pero se corrige y le dice a Clark que probablemente eso no lo hubiera hecho sentir mejor. Aquí por un momento Jonathan sí funciona como un padre empático, alguien que entiende la rabia de su hijo y no la invalida, pero tampoco la celebra. Esa identificación emocional es valiosa y está bien planteada. Dicho eso, me habría gustado una enseñanza más clara, más moral, algo como no responder con violencia o recordarle que es mucho más fuerte y que no deba abusar de eso, o simplemente decirle que eso no hubiera sido lo correcto. Una guía ética más directa, no solo emocional. Aún así, esta escena no está mal, de hecho es de las más rescatables del personaje. El problema es que incluso aquí Jonathan no puede evitar rematar enfocándose otra vez en el mundo. Termina diciéndole que como decida crecer, siendo alguien con buen o mal humor, va a cambiar todo, y ahí vuelve el mismo patrón. Menos énfasis en formar moralmente a su hijo en el presente y más peso puesto en un futuro, en una responsabilidad gigantesca que Clark ni siquiera ha pedido. Ay, Jonathan. Después de todo esto, Clark termina encontrando la nave exploradora de Krypton, y es ahí donde también conoce a Lois Lane. Lois es un personaje que en general me gusta, pero no termina de convencerme dentro de esta película en particular, y como interés amoroso de Clark directamente no me gusta. No siento una química real ni un desarrollo emocional fuerte entre ellos, su relación avanza demasiado rápido y de forma muy artificial. Dicho eso, hay que reconocer varios aciertos, su labor como periodista está bien planteada, el contexto profesional que nos muestran es sólido, y sobre todo sus interacciones con Perry son excelentes. Ahí sí se siente una dinámica natural, creíble, de respeto y roce profesional. Además, el dilema de Lois con exponer o no a Clark funciona muy bien y refuerza el tema central de su identidad y el anonimato. Incluso mejor que algunas decisiones del propio Clark. Es una parte importante de la película, aunque en conjunto no termina de convencerme del todo. Aquí corre un momento clave. Clark se reencuentra con su padre biológico, Jor-El. Esta escena es, sin exagerar, de lo mejor que tiene Man of Steel. Jor-El le da todo el contexto de Krypton de una forma clara, emotiva y muy bien estructurada, y le explica por qué lo mandó a la Tierra. Aquí Clark no solo descubre su origen, sino que finalmente encuentra claridad. Su conflicto interno se ordena por completo, entiende quién es, de dónde viene y qué puede llegar a ser, y queda preparado para asumir lo que significa ser Superman. La entrega del traje es especialmente importante. El concepto de Superman en esta versión no nace de la Tierra, sino de su herencia kryptoniana, como una figura destinada a hacer el bien, a guiar y a unir tanto a los humanos como a los kryptonianos.
Clark finalmente puede portar ese símbolo familiar de esperanza para hacer un mundo mejor. Y aquí quiero detenerme un poco porque esto cambia completamente mi percepción del traje. A muchísima gente, incluyéndome, no le gustaba este diseño en su momento. Se veía muy extraterrestre, muy ajeno, muy poco Superman clásico. Pero esta presentación, con este contexto, el traje tiene todo el sentido del mundo. Es una herencia, un legado. Gracias a eso, hoy genuinamente me agrada. Me parece que tiene un gran trasfondo narrativo. Después viene la escena de su primer vuelo, acompañado por el monólogo de Jor-El. El discurso me gusta, refuerza la idea de Clark como un puente entre mundos y como guía potencial para la humanidad. Durante mucho tiempo pensé que esta escena se celebraba únicamente por lo técnico, por ver la calidad de vuelo de este Superman. Hoy la veo de otra forma. Narrativamente este vuelo funciona como una conclusión de arco de origen de Clark. No es solo un momento espectacular, representa su liberación y sobre todo la aceptación definitiva de su parte kryptoniana. Clark tiene un manto que lo respalda y por primera vez se permite ser lo que es. En ese sentido, la escena suma muchos más puntos de los que yo le daba al principio. Sin duda, la mejor parte de Superman en esta película. Ahora, el momento en el que Clark se encuentra con Lois en la tumba de Jonathan y nos muestran su muerte es simplemente horrible. La ejecución es pésima. Había visto muchísimos memes sin contexto durante años y ahora los entiendo perfectamente, porque la escena está construida de una forma torpe y muy poco creíble. Y lo peor es que empieza muy bien. La conversación previa plantea de forma correcta el sentimiento de ser diferente que tiene Clark. Al conocer su potencial, entiende que lo que hace con sus padres de alguna manera lo está reteniendo de lo que puede llegar a ser. Se vuelve a tocar ese tema ya algo molesto de que al final no es su hijo biológico. Pero hasta aquí, bien. Jonathan entiende perfectamente a Clark, lo escucha y no lo invalida, da sus puntos buenos. La escena emocionalmente va por buen camino. El problema es el que todos ya conocemos, la escena del tornado. Primer error, la aparición del tornado es completamente repentina. Un simple detalle como que en la radio del coche se escuchara una alerta mientras hablaban habría solucionado gran parte del problema, pero no hay nada. Segundo error, olvidarse del perro. Es una tontería enorme. En una situación de vida o muerte, o al menos de peligro grave, olvidar a un ser querido, aunque sea un perro, es absurdo. Marta lo tenía en sus brazos, llevaba todo el rato en el coche con él, no hay forma lógica de justificarlo. Tercer fallo, la ubicación de la zona segura. Es ridículamente cerca, no hay una urgencia real, no hay dificultad, no hay sensación de peligro. Eso le quita todo el peso dramático al momento. Cuarto fallo, y el más grave, mandar a Jonathan en lugar de Clark. Clark no tenía ninguna necesidad de usar poderes visibles. Incluso siendo un humano normal, habría sido más rápido y fuerte que su padre. Nadie se habría dado cuenta de nada. Viendo la secuencia, Jonathan fracasa por dos razones muy claras. El tiempo, que Clark habría reducido drásticamente, y la lesión en el tobillo, algo que a Clark no le habría afectado en absoluto. Narrativamente no hay justificación para esa decisión. Finalmente, el momento en el que Jonathan le dice a Clark que no lo salve no es malo en sí. La intención se entiende. El problema es el contexto. Con todo lo que se construye antes, la escena se siente forzada, artificial y no duele como debería. Frustra. Se podía hacer muchísimo mejor. Tras contarle su deseo a Lois de mantenerse anónimo, Clark regresa con su madre, diciéndole que finalmente sabe de dónde viene y conoció a su padre. Aquí hay un momento genuinamente magnífico. Marta, lejos de reaccionar con orgullo o alivio absoluto, se muestra un poco preocupada al pensar que tal vez ese descubrimiento aleja a Clark de ella. Es un gesto pequeño, silencioso y para mí es de los mejores detalles a nivel emocional en toda la película. Es buenísimo. A partir de aquí empieza todo lo relacionado con Zod. Su presentación en la Tierra es fenomenal. La forma en la que se apagan las luces en todo el planeta y únicamente las pantallas muestran el mensaje de que no están solos y que buscan a Kal-El es terrorífica. La sensación de peligro es altísima. De verdad, me encantó esta parte. Con esto se plantea otro dilema para Clark: mostrarse al mundo y entregarse a los humanos o hacerlo directamente con Zod. Y aquí empiezo a tener problemas porque no termino de entender bien el dilema. Da la sensación de que haga lo que haga, el resultado es lo mismo. Va a entregarse de cualquier forma. El conflicto existe en intención, pero no en consecuencias reales. Ese dilema se explora en una escena dentro de una iglesia, con un sacerdote, haciendo una alusión bastante clara a Jesús por el hecho de sacrificarse por la humanidad y el plano nada sutil. Clark dice que no confía en Zod,
pero tampoco sabe si confiar en los humanos. Y aquí mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué le ha hecho la humanidad hasta ese momento para desconfiar de ella? ¿Confiar en qué sentido exactamente? Entregarse a los humanos o a Zod implica básicamente lo mismo, solo que en una opción hay intermediarios. No termino de entender la duda. Aún así, me encanta la interacción con el padre, porque Clark revela que él es a quien están buscando, y el consejo final de que toda confianza empieza con una acción de fe es una frase que me encanta, incluso aunque el dilema previo para mí esté mal planteado. Clark se entrega a los militares, y por un momento parece que todo va bien. Se deja esposar porque dice que eso los hace sentir seguros, lo cual es un buen detalle. Hasta que la película se contradice sola. En cuanto el doctor le dice la primera palabra, Clark empieza a flexear poderes de forma completamente innecesaria. Le dice al doctor qué tiene en el bolsillo, rompe las esposas, se acerca al cristal de un solo reflejo, se encara con el general y remata afirmando que nunca lo van a poder controlar. No está mal que lo piense, ni siquiera que lo diga en otro contexto. El problema es el mensaje contradictorio. Primero dice que se deja esposar para generar confianza y acto seguido demuestra que no hay forma de detenerlo. Si su intención es tranquilizar y generar cooperación, esta escena no creo que demuestre eso. Finalmente entregan a Clark. Clark llega a la nave y Zod lo mete en una especie de ilusión para hablar con él. Aquí Zod le explica cómo sobrevivió y cuál es su plan: exterminar a los humanos y lograr el renacer de Krypton. Básicamente le propone unirse a él, argumentando que su plan no es tan distinto al de Jor-El. Ese momento es clave, porque pone en duda la misión de Clark y lo obliga a elegir no solo entre dos bandos, sino entre dos herencias. Jor-El ayuda a Clark y a Lois a escapar y le revela algo fundamental. Lo que siempre quiso fue combinar ambas civilizaciones, no imponer una sobre la otra, con Kal como guía. Este concepto es de lo mejor que plantea la película, y por eso me gusta tanto Jor-El como personaje. Zod, cumpliendo su palabra, mata por segunda vez a Jor-El y se lleva supuesta información del códex. Zod va directamente por Martha, porque cree que ella tiene el códex, y llega a Clark al rescate. En este momento sucede algo que a muchos no les gusta, incluyéndome, y es que Clark termina llevando a la pelea contra Zod al pueblo más cercano. La película muestra que está enojado, obviamente, y no piensa hacia dónde va, simplemente arrastra a Zod hacia donde llegue. Pero estamos hablando de Superman, el héroe por excelencia, el que simboliza el heroísmo. Llevar una pelea de ese nivel a una zona poblada queda muy mal para lo que representa el personaje. No solo por lo irresponsable del acto, sino porque Clark no muestra ninguna reacción ante eso. No hay un momento de conciencia ni una mínima señal de que entienda la situación en la que acaba de meter a otras personas. Y no se trata de pedir un diálogo explícito ni que el personaje diga, la cagué. Basta con que la película deje claro que Superman es consciente del error que acaba de cometer. Sí, enseguida sigue peleando y en teoría está intentando arreglar el problema que él mismo provocó, pero nunca se siente que Clark entienda realmente la mala decisión que tomó. Falta esa conexión entre acción y la conciencia del acto. Además, no había ninguna necesidad de llevar la pelea al pueblo. Podía continuar en un campo o en una granja, sin cambiar nada esencial. Los militares podían llegar ahí y pues también la nave de Zod. Llevarlo a la ciudad aporta poco y perjudica bastante. Aún con todo esto, la primera pelea de Superman contra los kryptonianos en la Tierra es buena, la acción me gusta mucho. Al inicio, los soldados humanos disparan contra Superman como si fuera otro alienígena fuera de control, pero cuando ven cómo se comporta al final de la pelea, dejan de hacerlo. Ese pequeño cambio de actitud suma puntos al momento de construir esta confianza entre los humanos y Superman. A partir de aquí la película acelera directamente hacia el clímax. Clark destruye la máquina terraformadora y frena el plan de Zod, salvando al mundo. Pero el precio es altísimo. La ciudad queda devastada. Y aquí aparece uno de mis mayores problemas con la película. El enfrentamiento entre Clark y Zod tiene una carga conceptual interesante. Clark destruye la nave eliminando la última posibilidad de que Krypton renazca. Con eso le quita a Zod su propósito, su razón de existir. A partir de ahí Zod ya no pelea por una causa, pelea por pura venganza. Y creo que aquí la película tenía una oportunidad enorme. Clark y Zod podían funcionar como dos respuestas opuestas a la pérdida de Krypton, como un choque real de visiones. Zod aferrado a su propósito y a su raza, y Clark representando la posibilidad de elegir otro camino. La intención está ahí. Se nota cuando Clark duda al destruir la nave que podría devolver a Krypton, tanto en la ilusión como en el momento en el que toma la decisión definitiva.
pero todo eso se queda demasiado ligero. No se siente una pena profunda ni un conflicto emocional fuerte por tener que destruir la última esperanza tangible de su propio mundo. Y para mí, ese es el punto clave. La idea existe, pero no está explotada. Faltó implicar mucho más a Clark en lo que estaba perdiendo, no para justificar a Zod, sino para que el conflicto sea tan emocional como conceptual. Tal y como está, la dinámica nunca alcanza todo el potencial que podría haber tenido. He aquí el problema. Durante toda esta batalla, Superman no muestra prácticamente ninguna preocupación explícita por el daño colateral. Hay destrucción masiva, miles de muertes, y Clark parece completamente enfocado en solo ganar la pelea. Quiero ser claro, entiendo perfectamente que Superman no puede ponerse a salvar a personas una por una mientras pelea contra Zod. Nadie está pidiendo eso. El problema es que la película ni siquiera muestra que le importe. No hay una mirada, un gesto, un intento fallido, una reacción clara ante la ciudad destruida. Con un solo detalle así habría cambiado mucho, pero no está. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Al contrario, hay momentos donde la destrucción se siente innecesaria, como la explosión del camión de gas que se lleva a medio estacionamiento. Eso no se siente inevitable, se siente descuidado. Todo eso daña mucho la resolución. Después de una ciudad entera destruida sin una reacción emocional previa, la película pretende que todo el peso moral recaiga en salvar a una sola familia. No porque esté mal salvarlos, sino porque narrativamente no está bien preparada. ¿Cómo voy a tomarme en serio la preocupación de Clark si anteriormente no mostró nada en todo el daño que estaba causando? O sea, no es congruente. Y luego está la muerte de Zod. Clark le rompe el cuello para detenerlo, y sinceramente no me cuadra la lógica. Si es capaz de romperle el cuello, también sería capaz de moverle la cabeza. La solución se siente forzada. El grito y el llanto posterior buscan transmitir una tragedia, pero en lo personal no me transmitió absolutamente nada. Y creo que la razón es bastante simple. Clark no se siente emocionalmente implicado a lo largo de la película. No es que no tenga sentimientos ni que no haya pequeños momentos donde se note algo, pero en general se percibe un Superman bastante neutro frente a todo lo que ocurre. No vemos un desarrollo emocional fuerte que se vaya acumulando. Entonces, cuando llega este momento tan importante y de pronto reacciona de una manera tan intensa por haber matado a Zod, el contraste es muy brusco. Claro que debería afectarle cruzar esa línea moral, eso es válido. Pero después de haber visto a un Clark tan contenido durante el resto de la película, el quiebre no se siente construido, se siente repentino. Por eso no me transmite, no porque el acto no sea grave, sino porque no siento que el personaje haya sido desarrollado emocionalmente para que ese derrumbe tenga el peso que debería tener. Y para cerrar, que Lois llegue prácticamente teletransportándose a esa estación de tren después de toda la destrucción en la ciudad, que sepa si agarró un taxi o algo, y que llegue a abrazarlo mientras llora, me da bastante cringe. O sea, la pareja en la película me parece horrible, entonces este momento es como medio incómodo, la verdad. La película cierra con la visita de Clark y Martha a la tumba de Jonathan. El flashback donde Jonathan ve a Clark con una capa imaginándolo como un héroe es bonito. Jonathan siempre supo que Clark sería un héroe. El problema es que esa faceta llega tarde. Me habría gustado verla desarrollada durante toda la película, no solo como cierre simbólico. Llegados a este punto, creo que ya puedo dejar clara cuál es mi postura real con Man of Steel. No puedo decir que es una gran película, pero tampoco me siento cómodo llamándola directamente una mala. Tiene problemas muy serios, sobre todo en su protagonista y en la figura que debería funcionar como su guía moral, y cuando eso falla en alguien como Superman, el golpe es enorme, porque ese debería ser el pilar que sostiene toda la historia. Dicho eso, también sería injusto ignorar que la película tiene aciertos suficientes como para sostenerse. No son aciertos brillantes ni memorables en todos los casos, pero sí lo bastante sólidos como para que la experiencia no se caiga por completo. A nivel técnico y visual, la película es espectacular. Los efectos especiales, la escala de acción y la puesta en escena siguen viéndose muy bien incluso hoy. La estética oscura no me convence como representación de lo que Superman simboliza, pero viéndolo únicamente como propuesta cinematográfica funciona. Se ve bien, se siente grande, se siente cine. Es algo que yo no valoro tanto en lo personal, pero sería absurdo no reconocerlo. Mi problema principal, sin embargo, va más allá del tono y pasa directamente por Jonathan Kent y por cómo la película ejecuta su papel como figura guía.
entiendo perfectamente cuál era la intención del personaje: proteger a Clark, enseñarle la importancia del mundo que puede temer a lo que no entiende. El concepto está bien, el mensaje es claro, y sobre papel incluso es muy interesante. El problema no es la idea, es la ejecución. El conflicto que Jonathan plantea sobre el mundo nunca se siente realmente respaldado por lo que la propia película muestra. Los eventos que deberían justificar ese miedo, la infancia de Clark, su etapa nómada, no tienen una repercusión real dentro de la historia. No generan el impacto social que Jonathan insistía en recalcar una y otra vez. Aún así, el discurso se mantiene como si ese peligro fuera constante e inminente. Esto culmina en su muerte, que para mí es el ejemplo más claro de este problema. El mensaje es potente. Clark confía tanto en su padre que decide no salvarlo para no revelarse al mundo. A nivel simbólico y narrativo, la idea es increíble. El dilema está bien planteado, pero la situación que lleva a ese momento está tan forzado, tan poco natural en sus acciones, que terminan rompiendo la credibilidad del conflicto. No falla el simbolismo, falla la puesta en escena, fallan las decisiones de los personajes dentro de esa escena. Y este patrón se repite constantemente en la película. No siento que Man of Steel falle por sus conceptos, al contrario, sus ideas son pesadas, ambiciosas y llenísimas de potencial. El problema es que lo que plantea se contradice o se debilita por cómo se ejecuta. El libre albedrío de los kryptonianos, la figura de Jonathan, Clark como símbolo de esperanza, todo eso está ahí, pero rara vez se siente plenamente demostrado en pantalla. Por eso, aunque entiendo lo que la película quiere ser, este Superman nunca termina de conectar conmigo. Lo siento frío, distante y poco cercano. No sé si es un tema de escritura o simplemente la actuación de Henry Cavill, pero no me transmite al amigo, al salvador cercano, ni al símbolo de esperanza que yo asocio con Superman. Y aquí viene lo más importante para mí: esta película no me deja nada. Cuando terminé de verla simplemente pensé, está bien, ya, se acabó. No me sentí inspirado, no me sentí conmovido, y tratándose de Superman, eso pesa muchísimo en mi criterio. Porque cuando un Superman funciona, al menos para mí, te deja algo, te hace sentir bien, te levanta, te inspira. Por eso he pasado por todas las posturas con Man of Steel. Momentos en los que pensé que era una mala película, otros en los que tras ver análisis y reseñas creí que era una buena película. Al final, mi conclusión está en que es una película decente y claramente irregular, que pudo haber sido muchísimo más simplemente ejecutando bien lo que la misma película planteó. Entiendo que a mucha gente le encanta esta versión, pero lo que sinceramente no termino de comprender es por qué conectan de una forma tan especial. No tanto desde lo técnico o lo objetivo, sino desde lo emocional. ¿Qué les hace sentir este Superman para que sea su favorito? ¿Qué los inspira de él? Eso es algo que genuinamente me interesa leer en los comentarios. Y antes de cerrar, quiero dejar algo muy claro. Esta crítica está hecha únicamente tomando en cuenta Man of Steel. No estoy considerando lo que se desarrolla después en Batman v Superman o en Justice League. Sé que ahí retoman y se profundizan muchos de los temas planteados aquí, y por lo que he visto en reseñas, creo que pueden ser muy buenos e interesantes, pero este video habla solo de mis impresiones y mi análisis de Man of Steel como película individual. Que esta versión del personaje no me fascine o que señale muchos de sus fallos no significa que lo odie. No es un desastre ni una mala experiencia. Al final vi la película varias veces. La acción es muy buena y hay cosas que funcionan. Simplemente hay aspectos fundamentales del personaje que para mí no terminan de encajar, y por eso siento que falla donde debería brillar más. Dicho esto, me encantaría leer sus opiniones con respeto. Es una reflexión sincera después de ver, leer y escuchar muchas discusiones alrededor de esta película, y creo que ahora entiendo mejor por qué Man of Steel genera tanta división. Gracias por ver, y de verdad una disculpa por haberme tardado tantísimo en sacar este video. Se me alargó más de lo que esperaba. Digo, es el video más largo de mi canal, porque quería ordenar bien mis ideas y explicar mis puntos de la mejor manera posible. Nos vemos en la próxima. Chao. Exijo debate contra Celeri.